¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 16ª clase para los alumnos del quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero que se encuentren bastante bien y hayan tenido un excelente fin de semana. La clase de hoy vamos a continuar con la nomenclatura de compuestos inorgánicos. La clase pasada estábamos hablando al respecto de los hidruros ácidos, ¿ok? Para poder repasar un poco lo de la clase pasada, quiero ponerles un ejercicio de un hidruro ácido. Voy a utilizar el telurio nada más como ejemplo, ¿sale? Entonces, voy a agarrar color negro, el telurio, pero deben de recordar que el hidrógeno en este caso es el que se comporta como un cation, por lo tanto es +1 y el telurio es -2. Entonces, nosotros tenemos que cruzar los estados de oxidación y el compuesto te queda como H2T. Así, ay Dios. ¿Esperen? Bueno, más o menos. Ahora, este compuesto es un hidruro ácido, por lo tanto nosotros tenemos tres nomenclaturas que darle. ¿Sale? La tradicional o clásica. Les recuerdo, la nomenclatura, ay, disculpen los perritos. En la nomenclatura tradicional o clásica, nosotros tenemos que utilizar el prefijo, bueno, la palabra en este caso, porque es palabra, la palabra ácido, seguido del nombre del no metal, en este caso con la terminación hídrico. Entonces sería ácido, este es telurio. Ácido telurídrico, ¿sale? Siguiente nomenclatura sería la nomenclatura stock. Recuerden que la tarea pueden usar la nomenclatura que ustedes quieran, ¿sale? Siguiente nomenclatura sería teluro con la terminación uro, teluro de hidrógeno, teluro de hidrógeno. Y en la nomenclatura sistemática sería igual teluro de, pero nosotros tenemos que nombrar este 2, sería teluro de dihidrógeno. Teluro de dihidrógeno, ¿sale? Y ya ese es uno de los ejemplos del ejercicio, de los ejercicios pasados que les había dejado. Bien fácil y bien sencillo, ¿sale? Ay, sí que escribo feo. Bueno, vamos a continuar. Nosotros ahora vamos a ver el tema de los hidruros básicos. Los hidruros básicos o hidrobases es el contrario de los anteriores. Estos hidruros, que también es la combinación de un no metal más hidrógeno, esa es la diferencia. Es el no metal más hidrógeno. Tiene la característica de que no son ácidos, son básicos. O sea, recuerden la escala de pH. Eso es una. Otra, que tienen propiedades obviamente también diferentes a comparación. Generalmente los anteriores son, bueno, en su mayoría son líquidos y estos, de hecho hay algunos que son sólidos, ¿sale? Y eso ya depende del tipo de compuesto del que estés hablando. Por ejemplo, en el caso del arsénico, pues ahí no es líquido, es gaseoso, pero bueno, ya veremos conforme vayamos avanzando. El chiste es que para la nomenclatura nosotros tenemos que utilizar, en este caso, no metal. Alguno de los que les estoy mencionando ahorita es justamente como en el anterior. Para estos compuestos únicamente tenemos que utilizar los elementos que les estoy poniendo en pantalla. Esa es la diferencia: nitrógeno, silicio, antimonio, oxígeno, fósforo, arsénico, boro y carbono. ¿Ok? Esos son los elementos necesarios para formar una hidrobase. Vamos a utilizar alguno de estos para poder nombrarlos. Vamos a hacer un poco más pequeña esta parte. Por ahí creo que está bien. Y déjenme borrar esta parte también. Ok, ¿cuál vamos a hacer? Digamos que yo quiero hacer pues con el nitrógeno, que es el primero que sale ahí. Algo también importante es que tienen que usar el número de oxidación primario que sale en la tabla periódica. Déjenme, les pongo esa parte. Tienen que usar el número de oxidación primero que tenemos en este caso. Bueno, en este caso el número de oxidación que se tiene que usar para el nitrógeno es el 3, el 1 y el 2 no, ¿sale? En el caso del oxígeno, que también les muestro ahí, es el 2, en el caso del silicio es el 4, en el caso del fósforo sí es el 3, en el caso del el silicio, perdón, es el 4, en el caso del fósforo es el 3,
En el caso del arsénico también es el 3. En el caso del boro, pues es 3 porque no hay de otra. Y en el caso del carbono es el 4. ¿Sale? Depende mucho el tipo de elemento. Lo que sucede es que estos compuestos se conocen desde hace muchos años, entonces solamente se conocen o solamente se clasifican dentro de estos hidruros básicos específicamente con los estados de oxidación que les estoy mencionando. Eso es lo curioso. ¿Sale? Vamos a utilizar entonces el nitrógeno. El nitrógeno con más 3. ¿Ok? Pero aquí viene el chiste. El nitrógeno queda con más 3 y el hidrógeno queda como menos 1. ¿Ok? Pero es prácticamente lo mismo. Nosotros tenemos que cruzar esos estados de oxidación para poder formar un compuesto. Recuerden eso. Entonces, al formar un compuesto te queda como NH3. ¿Sale? Y ya tenemos este compuesto. Pues como en el anterior, no hay mucho pierde, nosotros tenemos que hacer su nomenclatura. La nomenclatura de este compuesto sería, recuerden, nomenclatura tradicional o clásica, igual que en el anterior. Aquí hay una gran diferencia. Todos los compuestos que sean hidruros básicos no tienen, o bueno, sí tienen una nomenclatura tradicional o clásica, pero no tienen una regla. Realmente los nombres que han adquirido estos compuestos son los que ha dado la gente a lo largo de los años, pero realmente no es que sea una regla, simplemente me refiero a que para esto tienen que aprendérselos de memoria, no hay de otro, ¿sale? En el caso, por ejemplo, del NH3 se le llama amoníaco, no porque tenga una regla para nada, simplemente la gente lo conoce de esa forma y tan tan se acabó. Pero en la nomenclatura stock sí hay una regla. La nomenclatura stock para este, nosotros tenemos que nombrar, como siempre, primero el elemento que está de su lado derecho y luego nombras el elemento al lado izquierdo. Recuerden que la nomenclatura es al revés de como nosotros escribimos. Por lo tanto, sería primero el hidrógeno. ¿Cómo se nombra este? Este se nombra un hidruro. Recuerden la terminación uro. Hidruro de nitrógeno. Hidruro de nitrógeno. Ay Dios, qué chueco escribo. Y el número de oxidación en romano y entre paréntesis del no metal. 1, 2, 3. ¿Sale? Hidruro de nitrógeno 3. Nomenclatura siguiente, que sería la sistemática. La nomenclatura sistemática tiene que ser igual. Hidruro, pero primero tienes que nombrar este 3. ¿Cómo se nombra en 3? Recuerden que es mono, di, tri. 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo se nombra? Como tri. Sería tri, hidruro, tridruro de nitrógeno. Tridruro de nitrógeno. Y eso es todo el compuesto. Ven que en realidad está muy sencillo. Toda la nomenclatura para este caso en realidad es prácticamente similar. Todos los hidruros básicos se nombran igual. Por ejemplo, en el caso del siguiente, vamos a utilizar bueno, voy a utilizar la única excepción mejor para que vean cuál sería la única diferencia a comparación de los demás. ¿Por qué única excepción? Van a ver. Deben de tomar en cuenta que el único que se clasifica o que se escribe de esta forma, lo que sucede es que el oxígeno tiene característica negativa y el caso del hidrógeno pues va a tener en este caso positivo. Lo van a encontrar de esta forma. Al cruzarlo, pues lo tenemos de esta manera, para acá y para acá. Y se forma pues lo que ya conocen, H2O. ¿Sale? Pero de hecho, yo también lo he visto en otros libros que ellos lo escriben de esta forma, que lo ponen el oxígeno, que es -2, y el hidrógeno, que sigue teniendo +1. Simplemente lo están acomodando de esa forma porque se supone que así es la regla de los hidruros básicos. Entonces ellos lo ponen como OH2 de esta forma, pero técnicamente lo están escribiendo así simplemente por la clasificación que es un hidruro básico, pero estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué entra en esta clasificación? Porque es un no metal combinado con hidrógeno que no tiene características ácidas, por eso lo ponen en la clasificación de hidruros básicos, ¿sale? Solo por eso. Nomenclatura tradicional o clásica, ¿sí? Disculpen, como decía,
Para la siguiente nomenclatura en tradicional o clásica, nosotros lo tenemos que ubicar otra vez. ¿Cuál es el nombre común que se le da al H2O? Ustedes ya se lo saben. Agua. Ahora ven por qué digo que no tiene como tal una regla, simplemente es como se le ha conocido a través de la historia. Siguiente nomenclatura que sería el stock. La nomenclatura stock sería igual que en el anterior. Nosotros tenemos que nombrar, de hecho por eso lo escriben de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos que nombrar primero el hidrógeno y luego el oxígeno. O sea, lo ponen como hidruro de oxígeno, número de oxidación 2. Por eso es que lo escriben de esta forma. ¿Sale? Siguiente, nomenclatura sistemática. Sería, en este caso, dihidruro de oxígeno. ¿Sale? Dihidruro de oxígeno. Y esa es la única excepción a todos los demás en cuanto al acomodo de los no metales. ¿Por qué? Vamos a utilizar como ejemplo, digamos, otro de los elementos que tenemos para esto. Tenemos, ahora sí, por ejemplo, puedo usar otra vez, ahora sí el silicio. El silicio, vamos a hacerlo hasta acá arriba. El silicio tiene que usar el número de oxidación 4 con, caray, ¿por qué oxígeno? 4 y con el hidrógeno en este caso de este lado, -1, ¿ok? Ahora, igual que en el anterior, nosotros cruzamos los estados de oxidación y el compuesto que te queda sería silicio, hidrógeno 4, ¿sale? Ahora, de este compuesto vamos a darle nombre, igual como está aquí ordenado. Primero, como siempre, tradicional y clásica. En este caso, este compuesto se conoce como silano. Así es como lo nombran. De hecho, si ustedes buscan en internet silano, van a ver a qué me refiero. Siguiente nomenclatura. Hidruro, la stock, perdón, sería de silicio, hidruro de silicio 4. ¿Sí? Y por último, tomen en consideración que son 4, entonces sería tetra. Este sería 1, 2, 3, 4. El 1 es mono, ya como vieron anteriormente, me voy a saltar todos. El 4 es tetra, entonces sería tetrahidruro, tetrahidruro de silicio, ¿sí? Y ya se dan cuenta que en realidad está bastante sencillo. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Uno un poco más... Ay, caray, estaba muy abajo esto. Vamos a hacer otro ejemplo, uno un poco más sencillo. Bueno, en realidad si se dan cuenta todos son lo mismo, no es que sea uno más sencillo que otro, todos técnicamente se basan en el mismo principio. Eso se trata de la nomenclatura. La nomenclatura realmente tiene las mismas bases. Entonces, si ustedes aprenden adecuadamente la primera, que fueron los óxidos no metálicos, y ahí en adelante van a darse cuenta que son nada más 2, 3 reglas que cambian un poco. En especial ahorita que estamos viendo compuestos que tienen dos elementos nada más. Ya cuando sean tres, pues es una historia completamente diferente. ¿Sale? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Ahora, ¿cuál voy a utilizar? Ahora quiero utilizar el SB, o sea, el antimonio. Fíjense. Con negro. Por aquí. SB. El número de oxidación que se utiliza generalmente en el antimonio es... ¿por qué sigo poniendo oxígeno? Es es +4. De hecho, si ustedes buscan en una de las tablas periódicas que tengan disponibles a su mano, yo utilizo generalmente de este libro. Y una de mis, ¿cómo decirlo? Una de mis tablas periódicas me dice que es 4 o 3. En este caso, mejor vamos a utilizar la del 3. Que sea mejor, 3. Para que sea conforme a lo que hemos visto en el libro. Mejor, 3. Igual que, bueno, ahorita van a ver el otro porque es igual al arsénico, pero bueno. Digamos que vamos a utilizar 3 del antimonio. Ahora,
¿Cómo se nombra el antimonio en nomenclatura tradicional? Pero antes déjenme cruzo los estados de oxidación, escribo el compuesto de nuevo, pero ya con los números de átomos que hay abajo. Recuerden, eso es importante. Los subíndices o los numeritos que están abajo es la cantidad de átomos que hay de cada uno de los elementos. Otra cosa, esto nos indica también a saber la valencia que tiene cada uno de los elementos. ¿A qué me refiero? Digamos que me dan este compuesto, pero yo no lo he visto este acá. Me están dando este compuesto. Entonces, ¿qué números de oxidación tienen originalmente? El número, para que un compuesto tenga un número de oxidación como tal, se le tiene que, ¿cómo decirlo? Se tiene que llegar a cero porque se supone que el compuesto es estable. Por lo tanto, digamos que aquí tiene un 1. Ahora, ¿cuáles son sus estados de oxidación? Yo sé que si está de este lado es negativo, pero como no, aquí no hay ningún número, significa que este es 1, y como este es 3, significa que este es más 3. ¿Ok? Se multiplican hacia arriba. Sería entonces 3 por menos 1, menos 3. 1 por más 3. Y la suma te da 0. ¿Ok? Eso es simplemente cómo determinar los números de oxidación de los elementos. Es para que no lo olviden. Ya lo vamos a practicar más adelante un poquito más. ¿Sale? Ok. SbH3, o sea, el antimonio con el hidrógeno. Nomenclatura tradicional o clásica. Ahí está. Nomenclatura tradicional o clásica. Este compuesto se conoce como estivina. Ahí sería mayúsculo, esperen. Estivina. ¿Ok? ¿Cuál otro compuesto también podemos combinar aquí? Compuesto. ¿Qué otro nombre le tenemos que dar? La nomenclatura stock. La nomenclatura stock sería, recuerden que se nombra primero este lado y luego el siguiente elemento. Sería hidruro de antimonio. Número de oxidación, 1, 2, 3. ¿Sí? Y por último, nomenclatura sistemática, trihidruro, porque recuerden que es de 3. Trihidruro de antimonio. Ahí. Triduro de antimonio. Ay, qué hermoso me quedó ahí. Ahí está. Triduro de antimonio. ¿Sale? Y así es como nosotros tenemos que hacer la nomenclatura para este tipo de compuestos. Creo que ahí le quedó chiquito. Simplemente, perdón porque les tapé ahí, pero es simplemente multiplicar hacia arriba. 3 por menos 1, menos 3. 1 por 3, 3. Y simplemente se suman. Más 3 menos 3, 0. ¿Sale? Y esa es la nomenclatura que tenemos para la combinación de hidrógeno con antimonio. Muy bien, quiero practicar un último compuesto de los hidruros básicos para que ustedes tengan ya una buena referencia. Uno muy sencillo. Fíjense, vamos a utilizar ahora el carbono. En este caso recuerden que el carbono queda de este lado, el hidrógeno queda de este lado, catión y anión. Menos 1 más 4. En este caso el hidrógeno tiene que trabajar con más 4. Cruzamos los estados de oxidación. ¿Cómo te queda el compuesto? El compuesto te queda como carbono, hidrógeno, 4. ¿Sí ven? Ahora, de ese compuesto, igual nomenclatura tradicional o clásica, sería, este compuesto en realidad es de los compuestos orgánicos, se les llama hidrocarburos. Este ya se lo saben, ya lo vimos en segundo semestre y si no se lo recuerdo es el metano. ¿Sale? Está dentro de clasificación. Siguiente compuesto sería, por ejemplo, en la stock, sería hidruro, hidruro de carbono, número de oxidación en romano y entre paréntesis. ¿Sí? Siguiente, nomenclatura sistemática, tetrahidruro, tetrahidruro de carbono, y listo. ¿Ven que está bien sencillo? Y listo, esos son todos los que íbamos a ver al respecto.
Si se dan cuenta, nos hacen falta varios, pero simplemente con que practiquen estos me doy por bien servido. Vamos a ver la siguiente nomenclatura. Muy bien, ahora vamos a ver. Los óxidos metálicos son, la nomenclatura es muy similar a los óxidos no metálicos, realmente. La única diferencia es que estás poniendo un metal. La gran ventaja dentro de los metales es que los metales no tienen tanta diversidad en números de oxidación. Por lo tanto, en la nomenclatura tradicional no tienes que utilizar tantos prefijos, pero de igual forma tienes que utilizarlos. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de, vamos a hacer pequeño esto, como por aquí yo creo. Y vamos a utilizar un metal para este caso, ¿sale? Fíjense, digamos que yo quiero utilizar en este caso el hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación, que es el 3 y el 2, ambos positivos. Y el oxígeno, que es -2. Como se están dando cuenta, el caso del metal, ay Dios, el metal en este caso, así, el metal en este caso se está comportando como un catión. Entonces va de este lado, ¿sale? Y el caso del oxígeno, obviamente es un anión porque tiene -2, ¿ok? Ahora, si se dan cuenta, tengo dos estados de oxidación. Voy a usar en este caso el 3 y con el -2, ¿sale? El compuesto, ¿cómo te queda? El compuesto te queda como hierro 2, oxígeno 3, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto, de este compuesto? Creo que este compuesto ya se los había mostrado en la presentación. En la presentación anterior. Ah, no. Fue otra presentación, disculpen. Pero bueno, el chiste es que este compuesto es una combinación de hierro más oxígeno. Tan sencillo. ¿Cómo se nombra? La nomenclatura es, de hecho, exactamente igual que en los óxidos no metálicos. La diferencia, la única diferencia sería que no ponemos la palabra anhídrido, sino que seguimos utilizando el término óxido para las tres tipos de nomenclaturas. Por ejemplo, nomenclatura tradicional o clásica. En este caso ya no le decimos anhídrido, sino ahora sí óxido. ¿Cuál es la diferencia? Que como nosotros estamos con dos estados de oxidación, en la nomenclatura tradicional tenemos 3 y 2. El más grande se le dice la terminación ico y el más chiquito oso, recuerden el perico. Entonces sería óxido. ¿Cuál estoy usando el 3? Sería ico, por lo tanto sería óxido, y como es hierro, férrico. Óxido férrico. ¿Por qué? El hierro cambia su nombre en el latín, por eso le decimos fierro, por el hecho del nombre en latín, ¿sale? Por ferro. Pero bueno, por eso es que le decimos férrico. Solamente en la tradicional se hace eso. En la nomenclatura siguiente, por ejemplo, en la nomenclatura stock, no le decimos así. En la nomenclatura stock simplemente sería óxido de hierro, no de fierro, hierro, número de oxidación en romano y entre paréntesis del hierro, acá está, 3. Recuerden eso, ¿cuál es el número de oxidación original que ustedes creen que estamos utilizando? ¿Sale? Creo que ahorita les voy a poner un ejemplo de eso en el siguiente ejercicio. Siguiente, nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática sería prácticamente lo mismo que la de arriba, solamente que tenemos que nombrar el 2 y el 3. O sea, tri y di. ¿Cómo sería? Sería trióxido de dihierro. También lo pueden poner como trióxido de hierro, ¿sale? Y listo. Van a ver que está bastante sencillo en realidad. Ahora, fíjense, quiero mostrarles un ejemplo justamente con lo que se me acaba de ocurrir para que ustedes vean cómo determinar los estados de oxidación de los diferentes elementos. Para esto, voy a dejarles aquí la tabla periódica con los estados de oxidación. También hay una gran diferencia que también les voy a explicar en el siguiente ejemplo, yo creo que no alcanzo en esta, pero para la siguiente clase sí, de cuáles son esos estados de oxidación que difieren, ¿sale? Por ejemplo, ya tienen ahí la tabla, voy a hacer yo el ejemplo que tiene, ya lo vi. El ejemplo va a ser este, BO2, ¿sale? Ahora, este elemento es el vanadio. ¿Cuál sería el estado de oxidación que estamos? Bueno, primero, si ustedes se van a la tabla,
que sería lo correcto. La tabla es una herramienta, para eso es. Y dicen, ok, quiero saber cuáles son los estados de oxidación del vanadio porque no sé cuáles están utilizando aquí. Ah, pues eso sería bastante listo. Vamos a hacerlo un poquito más grande la tabla. Y si alcanzan a ver, el vanadio está aquí. El vanadio tiene 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Todos son positivos. Todo el vanadio, recuerden, los metales siempre son cationes. Entonces, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Entonces, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Ahora, de esos codos de oxidación, nosotros queremos saber cuál es el que se está usando aquí. Por obvias razones, ustedes pensarían que sería el 2, por el hecho de que es el que se encuentra aquí. Pero ¿por qué entonces no hay nada para aquí en el vanadio? Ah, recuerden que hay una reducción en la cantidad de números de oxidación para hacer más simples los compuestos. Significa que el que estoy usando es el 4. ¿Por qué? Porque el 4 es un múltiplo de 2. Significa que al utilizar el 4 sería vanadio con número de oxidación más 4, oxígeno menos 2. Cruza los estados de oxidación de esta forma. Este pasa para acá, este para acá. Y el compuesto te queda como vanadio 2, oxígeno 4. ¿Puedo sacarle mitad? Sí. Si yo divido entre 2 cada uno de estos, me va a quedar el compuesto como BO2, que es este compuesto y este compuesto. Por eso ese es el número, ese es el compuesto que nosotros estamos buscando, ese es el número de oxidación que yo estoy buscando, el 4. ¿Ok? Ahora, pues nomenclaturas. Nomenclatura tradicional o clásica, como ya saben. La nomenclatura tradicional o clásica sería ¿cuál? ¿Óxido? Recuerden el perico. 2, 3, 4, 5. El 2 sería hipo, oso. El 3 sería oso. El 4 es ico, que es el que busco. Y el 5 el per, ico. Entonces, ¿cuál ocupo? El ico. Sería óxido, es vanadio, vanádico. Óxido vanádico. Nomenclatura stock. Vanádico, creo que sí lleva acento. Stock. Óxido de vanadio. Número de oxidación 4, porque es el que estoy utilizando originalmente. Fíjense que es este el que estoy utilizando, por eso tiene que ser óxido de vanadio 4. Nomenclatura sistemática. ¿Cuál es el número que tenemos aquí? Recuerden, la diferencia entre el stock y la sistemática. El nombre es prácticamente similar. La única diferencia es que le pones el número de oxidación aquí, que es el original, y en la sistemática pones lo que está en la fórmula. Es esta fórmula, que es lo mismo que esta. ¿Cuál número está ahí? El 2 significa que sería dióxido de vanadio, dióxido de vanadio. ¿Sale? Y si se dan cuenta es prácticamente lo mismo que la nomenclatura, la otra nomenclatura, la nomenclatura de no metales, es prácticamente lo mismo. Hay un ejemplo que les quería mostrar de una vez que aún me queda tiempo de esta clase, ya para dejarlo claro. ¿Qué pasa con el compuesto? Esto, fíjense, tiene 4 estados de oxidación, ya les mostré el otro que tiene solamente 2 estados de oxidación. ¿Qué pasa cuando solo tiene uno? Cuando solo tiene uno es muy fácil. Por ejemplo, el zinc. El zinc solo tiene número de oxidación 2. Si se combina con el oxígeno, el compuesto te queda como ZNO. ¿Por qué? Porque es ZN2, esto es una Z, o 2. Ambos le sacas mitad y te queda de esta forma. Por eso es ZN. Ok, ese compuesto, ¿cómo sería su nomenclatura? En la tradicional o clásica sería óxido de zinc. Y ya. No se tiene que poner ico, ni oso, ni per, nada. Solamente óxido de y el elemento. Cuando solo tiene un estado de oxidación, el elemento que sea un estado, óxido de zinc. También lo van a poner, o he visto unas nomenclaturas que lo ponen con la terminación ico, cuando solo tienen un número de oxidación, pero no se compliquen la vida. Óxido de zinc, óxido del elemento, magnesio, sodio, óxido de magnesio, que tienen un estado de oxidación, tan se acabó. Y en los otros, pues es prácticamente lo mismo.
óxido de zinc, ay caramba, 5, óxido de zinc, 1 y monóxido de zinc. Y tan se acabó. Ven que está muy sencilla esta nomenclatura. Ya de aquí en adelante se les van a hacer más sencillas las nomenclaturas, o eso espero, ya cuando lleguemos a los de 3. Eso sería entonces todo por esta clase, espero que se encuentren muy bien y nos vemos mañana.